Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro tercer capítulo del webcast creativo Cómo preparar sermones. Si todavía no viste ninguno de los videos anteriores, te los dejo por acá arriba. Ahora sí, vamos con el tema de hoy. Hoy vamos a aprender a realizar la introducción de un sermón. Ya habíamos visto que el sermón tiene una estructura invisible, pero vamos a empezar a analizar la estructura visible del sermón. Si tuviéramos el sermón en un papel, se vería más o menos así, por lo menos la primera parte. El título del sermón, en primer lugar, debajo la referencia bíblica a partir de la cual vamos a estar predicando, y luego la introducción, que consta de 7 pasos: el saludo, la frase alusiva, el disparador, el texto bíblico, la proposición, la pregunta de transición y la frase de transición. Hay algunos principios que son importantes a tener en cuenta para la preparación de un buen título. En primer lugar, el título tiene que ser pertinente con el mensaje, es decir, que tiene que tener que ver algo con el tema del cual vamos a hablar o con el texto que estamos utilizando. En segundo lugar, tiene que ser un título interesante. Tiene que ser atractivo, pero no solamente por ser atractivo, sino porque tiene que despertar el interés de las personas para su salvación. Ahora, si bien tiene que ser atractivo, también tiene que estar en armonía con la dignidad del púlpito. Tendríamos que tratar de evitar títulos que sean extravagantes, que sean vulgares, que sean irreverentes y que no correspondan con esa sagrada tarea que tenemos de predicar. También el título debería ser breve. Tiene que ser corto pero no abrupto. ¿Bien? No tendríamos que sacrificar la claridad por la brevedad. Es decir, que de tan breve que hicimos el título, al final no se entienda de qué vamos a hablar. Otros principios importantes para preparar un buen título son que tiene que establecerse en forma de o puede establecerse en forma de una afirmación, una interrogación o una exclamación. También el título puede ser una frase seguida de una pregunta. Ahí tenemos un ejemplo. La inseguridad actual, ¿cómo la afrontamos? Este es un ejemplo de título que podríamos realizar. En otras ocasiones podemos también hacer un título que tenga forma de sujeto compuesto. Por ejemplo, el cristiano y sus amigos. ¿Bien? Y también podemos hacer un título que sea una breve cita de un texto de las Escrituras, de un texto bíblico, como por ejemplo, enséñanos a orar. ¿Bien? Es importante que sea breve, recuerden. Ahora sí, vamos a analizar la introducción del sermón. Se dice que la introducción es la puerta del sermón, así que para que realmente funcione tiene que estar bien colocada. Hay algunas cualidades importantes que una buena introducción debe tener. En primer lugar, que desarrolla un solo pensamiento, no hacemos dos introducciones, hay un solo pensamiento que va a lo largo de toda la introducción. En segundo lugar, también que el pensamiento está íntimamente relacionado con el tema. No podemos hacer una introducción en la que hablemos de algo totalmente diferente a lo que va a ser el tema de nuestro sermón. También la introducción no debe prometer más de lo que va a brindar a lo largo del sermón. No podemos decir que vamos a hacer un estudio de tal o cual manera si al final, después en el desarrollo del sermón, no realizamos lo que dijimos en la introducción. La introducción tiene que ser corta, fíjense, pero no terminar de manera abrupta. Ya vamos a ver cómo hacer para que no termine de manera abrupta. Más o menos en tiempo ocupa entre un 5% y un 15% de todo el sermón. ¿Por qué tiene que ser corta la introducción? A veces hacemos introducciones demasiado largas, pero fíjense esta declaración. Si invertís mucho tiempo en poner la mesa, no te quedará tiempo para comer. ¿Bien? Por eso la introducción tiene que ser corta. Otra característica, otra cualidad es que la introducción tiene que estar bien preparada. Así que para eso escribila, aprendela, memorizala. Puede ser que capaz en el desarrollo del sermón no te acuerdes todas las cosas de memoria y tengas que recurrir al bosquejo. Pero trata de memorizarte sí la introducción, que en la primera parte te salga bien fluido para que los oyentes queden enganchados con lo que vas a estar presentando. Bueno, ya dijimos que es el último paso en la preparación del sermón. Y esto es importante, la introducción no es el momento de pedir disculpas. Algunos predicadores pasan al frente y en el momento de la introducción comienzan a decir, bueno, la verdad es que no tuve mucho tiempo para preparar el sermón y bueno, vengo a hablarles de esto. No, no es el momento para pedir disculpas. Si uno no tuvo tiempo para preparar el sermón, si no preparó el sermón, a veces es mejor no predicar. A continuación vamos a analizar los pasos de la introducción. Son 7 pasos. El primer paso es el saludo o contacto inicial. Es muy importante la primera impresión que dejamos en los oyentes. Este es el momento para hacer nuestra presentación personal.
sobre todo si estamos predicando frente a una iglesia o un auditorio que no nos conoce. Hay que hacerlo con calidez y simpatía para generar un buen clima que nos permita tener una mayor llegada a nuestros oyentes. El segundo paso es la frase alusiva. Luego de hacer la presentación personal, ahora tengo que presentar el tema del cual voy a estar hablando. El tercer paso es el disparador. El disparador puede ser una cita destacada, una noticia llamativa de la actualidad, una historia breve, que puede ser una historia de otro personaje o una historia mía personal, una frase célebre, un hecho curioso. La idea del disparador es que genere una noción en la mente de los oyentes de lo que nosotros vamos a estar desarrollando a continuación. El cuarto paso es el texto bíblico, es leer el texto bíblico, porque predicar es presentar la palabra escrita por medio de la palabra hablada. En la materia de homilética, en la facultad, nuestro profesor nos decía, muchachos, cuando estén frente a la iglesia, cuando estén predicando, abran la Biblia, lean la Biblia, porque si no leemos la Biblia a la iglesia, ¿dónde más lo vamos a hacer? Así que no tengan miedo, aunque el texto sea largo, leamos la palabra de Dios, porque para eso vino la gente, para leer la Biblia. Si no leemos la Biblia, mejor ni prediquemos. El quinto paso es la proposición. ¿Y qué es la proposición? Podríamos definirlo como el sermón comprimido en una cáscara de nuez. Es decir, la proposición es la principal enseñanza que va a dejar nuestro mensaje. Por ende, es la base de toda la estructura del sermón que va a seguir a continuación. La proposición le indica a la congregación o a la audiencia cuál va a ser el curso de nuestro sermón, pero hay que tener cuidado, porque la proposición no es la enunciación de un tema o del tema del que estamos hablando, sino la posición que nosotros adoptamos sobre ese tema. También es importante tener en cuenta que la proposición tiene que ser una verdad clara y directa, que tiene que ser sencilla, no complicada. Tratemos de expresarlo con palabras que la gente realmente las pueda entender. Pensemos también a la hora de redactar la proposición quiénes van a ser nuestros oyentes. Tiene que ser declarativa y afirmativa, no es una pregunta, sino una afirmación. Tiene que ser literal, no una metáfora. Y tiene que ser positiva, nunca debemos expresarla de manera negativa. Ahora, hay algunos principios para formular la proposición y estas son algunas pautas que nos van a ayudar a poder elaborar una buena proposición, que realmente se entienda el tema del cual vamos a estar hablando a lo largo del sermón y no solamente el tema, sino la posición que nosotros tenemos acerca de ese tema. Hay que redactar la proposición en una oración completa. Una oración completa tiene dos partes, el sujeto, aquello de lo que voy a estar hablando, y el predicado, aquello de lo que voy a decir yo acerca del sujeto. Ahí tenemos un ejemplo. En color naranja tenemos marcado el sujeto, que es la segunda venida de Cristo. Ese es el tema del cual yo voy a hablar. Ahora, el predicado es lo que yo voy a decir acerca del sujeto. ¿Qué voy a decir acerca de la segunda venida de Cristo? Que es la esperanza de los creyentes sufrientes. ¿Bien? Esa es una oración completa, con sujeto y con predicado. También otro principio para formular la proposición es que debemos expresar una verdad intemporal. Eso quiere decir que sea una idea que conserve su validez a lo largo del tiempo y que sea de alcance universal. Por eso generalmente la redactamos en presente, no en pasado. Tiene que ser algo puntual que sea aplicable también a la gente que nos está escuchando en ese momento. Otro principio para formular la proposición es presentar una verdad vital. Es decir, tiene que ser una oración que esté llena de significado para los oyentes. Hace un ratito decíamos que tenemos que expresarnos de manera clara. Bueno, la gente tiene que entender y lo que entienda realmente tiene que tener mucho significado para ellos. Si nosotros hacemos una proposición que está conformada por palabras muy complicadas o que parecen muy eruditas, la gente no va a saber cuál es la función práctica del tema, del sermón para ellos. Tendríamos que escribir la proposición de una manera específica. Fíjense este ejemplo. No es lo mismo decir la oración es de gran valor que un cristiano que ora ejerce una poderosa influencia. En el primer caso yo digo, bueno, la oración es de gran valor, pero ¿en qué sentido es de gran valor? Y bueno, yo ahora veo que es el cristiano que ora y tiene una influencia poderosa. Es más específico. ¿Bien? También deberíamos elaborar la proposición de una manera concisa y clara, lo más concisa y clara posible.
Para eso tendríamos que evitar afirmaciones largas y complicadas y hacer una sola oración vigorosa. Esta es una sugerencia, no quiere decir que tenga que ser así siempre ni que es a rajatablas, pero por ejemplo podríamos elaborar oraciones que tengan un máximo de 17 palabras. Bien, esa es una forma de medir nuestra proposición para que no sea demasiado larga. Pero recuerden, lo mismo que dijimos con el título, no hay que sacrificar la claridad por la brevedad. Es decir, en el afán de ser breve, de ser conciso, yo no tengo que perder la claridad. Si una oración es demasiado corta y no se entiende de lo que voy a hablar, entonces no sirve, capaz debería extenderme un poquito más. El sexto paso en la preparación de la introducción es la pregunta de transición. Luego de que presentamos la proposición, es decir, la idea principal de nuestro sermón, el predicador lo que tiene que hacer es cuestionarse a sí mismo y junto con los oyentes lo que acaba de declarar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de una pregunta. En esa pregunta podemos utilizar alguno de estos adverbios. Tenemos el adverbio por qué, cómo, qué, cuándo, dónde. Y ahí abajo tenemos un ejemplo para entenderlo de manera más práctica. Si la proposición de nuestro sermón, por ejemplo, es la oración elevada con fe tiene mucho poder, la pregunta de transición va a ser ¿por qué la oración elevada con fe tiene mucho poder? ¿Se entiende? Es como que estamos, como decíamos recién, cuestionando lo que acabamos de declarar para ahora en el desarrollo del sermón poder demostrarlo. Y el último paso es la frase de transición. La frase de transición es como un puente que une la introducción con el resto del sermón. Tiene que ser una transición suave. Por eso colocamos una frase de transición acá, para que no sea brusco y que la gente no se pierda. Entonces le estamos dando así a la congregación una pista de que estamos dispuestos a empezar con la siguiente idea en nuestro mensaje. Y también la frase de transición sirve para ponerle en claro a los oyentes cada uno de los pasos que vamos a dar en el progreso del sermón. Ya lo vamos a ver en el siguiente video, pero el sermón en la parte del desarrollo está dividido en diferentes secciones a las que llamamos divisiones, que hay más o menos entre unas 3 y 5 divisiones en cada sermón. Entonces la frase de transición es el momento para anunciarle a la gente cuáles son los pasos que yo voy a seguir más adelante. También la frase de transición lo que hace es preparar la mente del oyente para lo que sigue y también despierta interés en el desarrollo del sermón. Así que en ese sentido es muy útil la frase de transición. Esto es importante, la frase de transición utiliza una palabra reguladora. ¿Bien? Y la palabra reguladora es una palabrita que nos permite catalogar a todas las divisiones que tiene el desarrollo del sermón. Es para evitar esa palabra tan indefinida que a veces utilizamos, que es la palabra cosas. ¿Bien? Por ejemplo, estábamos hablando acerca de la oración que se hace con fe. Y entonces, fíjense qué diferente sería decir, en esta oportunidad veremos 3 cosas por las cuales la oración elevada con fe tiene mucho poder, a decir, en esta oportunidad veremos 3 razones por las cuales la oración elevada con fe tiene mucho poder. Hay muchas palabras que pueden utilizarse como palabras reguladoras y depende también nuestro sermón qué palabra va a encajar mejor en la frase de transición. Así que para justamente que sea más sencillo esto de elegir una palabra reguladora para nuestra frase de transición, acá abajo en la descripción del video les voy a dejar una lista de varias palabras que se pueden utilizar como palabras reguladoras. Y eso fue todo en este tercer tema sobre cómo preparar la introducción del sermón. En la siguiente presentación vamos a aprender a elaborar el desarrollo del sermón. Gracias por haberme acompañado hasta acá y nos vemos en el próximo video.